Buen día, hermanos, Dios les bendiga. Es un gusto poderles recibirles nuevamente en la iglesia. Hemos llegado un domingo más al servicio en la iglesia. Recuerde, la Escritura dice: entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Adelante, iglesia, bienvenidos. Hola, hermanos, bienvenidos. Dice la Escritura: yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Ya estamos un domingo más y estamos listos para comenzar nuestro servicio. Bienvenidos y por favor disfruten la presencia del Señor. Para nosotros, ustedes están aquí con nosotros en el templo, participando de este servicio. Dios les bendiga. Comenzamos. Hermanos, quiero compartirles brevemente. Hemos estado escuchando, hemos estado viendo inclusive cómo en estos tiempos difíciles de repente podemos escuchar o leer comentarios adversos a la obra de Dios. De repente escuchamos y leemos personas que empiezan a atacar en el aspecto de decir: las iglesias cierran, las iglesias están temerosas, el pueblo de Dios se deja de congregar. Pero no es así, hermanos. La obra de Dios sigue. La obra de Dios sigue y nosotros como iglesia, nosotros como pueblo, hermanos de Dios, el que usted esté ahorita en esta mañana ahí en su casa, reunido con su familia, no quiere decir que no sigamos puestos en esta batalla. No quiere decir que nos estemos ocultando. No quiere decir que nos estemos callando. Al contrario, hermanos, seguimos glorificando el nombre de Dios con un sometimiento en obediencia a las autoridades y a la palabra de Dios, porque así Dios nos lo pide a través de su palabra: someternos a nuestras autoridades. Así de que, hermanos, no son desobediencias, no es temor, no es tampoco caer en situaciones como a veces el mundo quiere ahorita dar a saber. Es doloroso, hermanos, cuando yo veo situaciones así. Yo digo, en lugar de estar unidos como una sola iglesia, estamos viendo nada más lo que una iglesia hace, lo que otra iglesia no hace. Pero no perdamos el enfoque, hermanos. No perdamos el enfoque, y yo le quiero compartir lo que la palabra de Dios dice. Hebreos capítulo 10, versículo 23, hermanos, dice: mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. No hemos dejado de congregarnos, hermanos. A lo mejor no estamos aquí físicamente todos, pero usted va a ver cómo es parte de esta iglesia. Nunca ha dejado de ser parte de esta iglesia, hermano. Yo lo invito a que entremos en estos momentos de adoración y que podamos estar juntos, aunque no físicamente, pero sí juntos en un mismo espíritu. Y la gloria sea de Dios. El mercado está vacío y las calles solas están. Los trabajos están quietos. Terminó
todo queda suspendido a la entrada del gran rey. El rey ya viene, oh, el rey ya viene, ya se escuchan las trompetas y su rostro veo ya. El rey ya viene, oh, el rey ya viene, gloria a Dios, Él viene por mí. El rey ya viene, oh, el rey ya viene, ya se escuchan las trompetas y su rostro veo ya. El rey ya viene, oh, el rey ya viene, gloria a Dios, Él viene por mí. Viene por mí. Él su promesa cumplirá. Él vendrá en gloria y majestad. Hemos escuchado, hermanos, esta enorme alabanza. Y usted pudo ver cómo, aunque están vacías aparentemente estas bancas, el nombre suyo está ahí. Usted puede ver, hermano, cómo, aunque físicamente no los podemos ver a ustedes, pero los podemos sentir, hermanos. Cada una de las bancas tiene su nombre. Y yo le voy a invitar a cuando tengamos nuevamente la oportunidad de estar todos juntos, aquí reunidos, en esta la casa de Dios, hermanos, que usted pueda llegar, ir a donde normalmente usted acostumbra a sentarse, en donde ahorita usted pudo a lo mejor ver su nombre ahí. Y yo lo voy a invitar a cuando llegue y se siente ahí, que usted mismo quite el nombre que está pegado, porque ahora lo va a estar ocupando usted físicamente. Aquí lo vamos a esperar, hermano. Usted es parte de nuestra iglesia. Usted es parte importante de esta obra. Créame que es difícil poder servir, poderle llevar a usted estos momentos de alabanza, estos momentos de adoración, sin poderlos tener aquí físicamente. Cuando hemos estado nosotros aquí, hermanos, llevando estos momentos de adoración hasta donde usted está, hemos podido ver a nuestro pastor aquí al frente, compartiéndonos la palabra, y de repente ver las bancas vacías. Pero no están vacías en espíritu, hermano. Están vacías solamente en su presencia física, pero todos formamos parte de este cuerpo. Todos formamos parte fundamental del cuerpo de Cristo. Así de que esa va a ser la invitación, hermano, que quiero que usted se quede. Cuando nos volvamos a reunir todos aquí, usted va a llegar a su lugar y va a quitar ese nombre que está pegado y lo va a ocupar usted físicamente. Vamos a seguir, hermanos, alabando y glorificando a Dios a través de las adoraciones. A Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria por lo que hizo.
Gracias, mi Padre. La gloria y la honra sea para ti, mi Dios. Seguimos alabándote, Señor. Seguimos glorificando tu nombre, Padre. Grande eres, Señor, en misericordia. Y por ello, Señor, confiados estamos aquí, reunidos, Señor, porque esta obra no se detiene, Señor. Esta obra sigue, mi Padre. Grande eres, Señor. Aleluya. En totalidad a ti rindo alma y corazón. No tengo nada más que dar. Tómalo, mi buen Señor. En totalidad a ti rindo alma y corazón. No tengo nada más que dar. Tómalo, mi buen Señor. Tómame en tus brazos, Cristo. Toma mi vida en tus manos y haz de mí lo que tú quieras. Tómame, aquí estoy. Tómame en tus brazos, Cristo. Toma mi vida en tus manos y haz de mí lo que tú quieras. Tómame, aquí estoy. En totalidad a ti rindo alma y corazón. No tengo nada más que dar. Tómalo, mi buen Señor. En totalidad a ti rindo alma y corazón. No tengo nada más que dar. Tómalo, mi buen Señor. Tómame en tus brazos, Cristo. Toma mi vida en tus manos y haz de mí lo que tú quieras. Tómame, aquí estoy. Tómame en tus brazos, Cristo. Toma mi vida en tus manos y haz de mí lo que tú quieras. Tómame, aquí estoy. Tómame en tus brazos, Cristo. Toma mi
tómame, aquí estoy. Tómame, aquí estoy. Sí, Señor. Tómanos, Señor, en tus manos, oh Padre. Aquí estamos, mi Dios. Estamos dispuestos, oh Dios, a recibir la palabra tuya, oh Padre. Estamos dispuestos, Señor, a recibir la palabra que tú nos vas a dar a través de nuestro pastor. Te pedimos, oh Dios, que tú hagas, oh Dios, que esa palabra haga un cambio, Señor, desde lo más profundo de nuestro corazón, y que podamos, Señor, dar esos frutos que tú nos pides, oh Dios. Bendícenos, Señor. Haz, oh Padre, haz que sea de cambio la palabra en cada uno de nosotros. Gracias te damos, mi Dios, y te agradecemos hoy y siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, Dios les bendiga. Vamos a continuar con nuestro servicio. Como lo hemos hecho cada domingo, vamos a destinar un tiempo para la oración. Sabemos la circunstancia que se está viviendo a nivel global y me gustaría dedicar ese tiempo para que orásemos por la iglesia, por los predicadores, por los misioneros que están trabajando en lugares en donde se necesita sustento. Vamos a orar porque haya salvación en el mundo. Vamos a orar para que Dios dé ánimo y fortaleza, especialmente a la vida espiritual de la iglesia. Y también no nos olvidamos de los médicos, de las enfermeras y todo el personal que está trabajando para atender esta pandemia. Vamos a orar, hermanos. Amado Señor, te damos gracias por permitirnos llegar ante tu presencia por la sangre preciosa de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Padre, queremos en este tiempo orar y pedir por tu iglesia, por tu pueblo. Señor, queremos pedirte que tú ayudes a tu iglesia a mantenerse apegada a ti, a mantener viva su relación contigo. Aunque no podemos estar ahora en los templos, pero allá en las casas donde está cada uno de nuestros hermanos, pueda ocuparse con toda diligencia de su vida espiritual. Ayúdales en su lectura bíblica, háblales por medio de ella, ayúdales en sus momentos de oración, que tu Espíritu Santo trabaje en cada corazón. Ayúdanos a vivir en nuestro testimonio para contigo, y Dios, también ayúdanos a mantenernos unidos como iglesia, atentos los unos de los otros. Padre Celestial, oramos y te rogamos por todos los pastores de las distintas iglesias, tanto de nuestra denominación como de otras congregaciones cristianas evangélicas. Pedimos, Padre Celestial, que tú ayudes a los pastores a preparar el alimento espiritual para tu pueblo, para que siempre anuncien a Cristo, para que siempre dirijan a la iglesia hacia Cristo. Pedimos, Padre Celestial, que tú des buen ánimo y fortaleza a los pastores que están predicando día tras día, usando estos medios electrónicos y redes sociales para enviar sus predicaciones. Úsalos y bendícelos, Padre Santo. Oramos y te pedimos, Dios, también por los misioneros, por aquellos pastores y hermanos que están abriendo congregaciones nuevas en donde quizás también están batallando, y especialmente, Dios, no tan solo con el ánimo de trabajar con la gente. Ahorita por la restricción quizás no se puede hacer mucho trabajo, pero te rogamos, Dios, que tú les ayudes a poder llegar a la gente con mensaje, con palabra tuya, y haya en medio de esta necesidad gente convertida al Evangelio, convertida a Cristo. Especialmente oramos, Dios, porque el sustento para los misioneros no falte, que las iglesias sigan cooperando conforme a la medida que tú has provisto para cada uno de nosotros, y Padre Celestial, la obra de las misiones sigan adelante. Así es que te rogamos por nuestros hermanos que están allá en Salina Cruz, Oaxaca, el hermano Damián Peña, bendícelo y que siempre haya sustento para aquella misión.
Oramos por nuestro hermano Gregorio Cruz, que Padre Celestial, aunque ahorita no puede estar ocupado del Lindero Limón, la congregación de allá, Padre, que siempre haya sustento para este hermano en aquel lugar. Y para nuestro hermano Chuy Cristian, que está allá en Zacatecas, úsalos y bendícelos. Y Padre Celestial, que la iglesia pueda seguir cooperando. Dios, oramos y te pedimos en el nombre de Cristo que tú des ánimo y fortaleza espiritual a tu iglesia. Padre, obra con tu Espíritu Santo en medio de nosotros. Oramos y te pedimos, Dios, también por los médicos, por las enfermeras, por todo el personal de sanidad que está atendiendo esta pandemia. Guárdalos, cuídalos, protégelos. Que, Padre Celestial, por tu gracia no se infecten. Hemos oído que algunos médicos están batallando con su salud, algunos ya perdieron la batalla contra este mal. En Monclova acaba de fallecer en esta semana el director de la clínica del IMSS. Guarda a los médicos, guarda a las enfermeras, guarda a todas estas personas, Dios, y protégelos por tu misericordia. Oramos por los enfermos, los que están ahorita, Dios, batallando con este virus. Padre, fortalece sus pulmones, fortalece sus defensas para que puedan salir adelante y sobre todo no solamente tengan salud, sino que, Dios, tengan en su corazón hambre y deseo de buscarte. Oramos por ello, Dios, y sabemos que tú tienes cuidado de tu pueblo y tienes en control todas las cosas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, antes de continuar, quiero por este medio nuevamente saludar a los pastores e iglesias que nos ven en las distintas regiones del país. Mando un saludo al pastor Vito, lo veo a veces en sus prédicas, con su ánimo, con su pasión que él tiene. Dios te bendiga, hermano. Saludo al pastor Absalón, saludo al pastor Florencio Cristóbal Díaz, saludo al pastor Jesús Peña, Jesús Guillermo Peña, de allá de Reynosa. Saludo a todos los pastores e iglesias. Dios les bendiga y les animo a que sigan fortalecidos en el trabajo que están haciendo. Saludo a la iglesia Emanuel, la iglesia donde estoy sirviendo. A todos ustedes, hermanos, allá en sus hogares, reciban mis saludos. Especialmente saludo a los directivos que en este tiempo de dificultad han estado al pendiente y ayudándome en el cuidado de la iglesia. Dios les bendiga y qué bueno es poder contar con el trabajo de ustedes como equipo. Doy gracias a Dios por el equipo técnico que está aquí frente a mí, que siempre están al pendiente y organizando todo lo que es esta transmisión y haciendo el esfuerzo para que esta transmisión llegue a ustedes. Y saludo también, hermanos, a varias personas que nos han escrito de otros lugares y nos saludan. Saludo al hermano Freddy Romo, de allá de San Buenaventura, un gran amigo. Dios te bendiga, Freddy. Saludo a la hermana Amor Díaz desde Aguateno. Dios te bendiga, hermana. Saludo a la hermana Sofía Juárez desde allá, Salina Cruz, Oaxaca. Dios les bendiga. Y a todos los que nos ven, aún no siendo parte física de nuestra congregación Emanuel, saludos a todos hasta allá a donde están. Dios les bendiga y esperemos que puedan ser edificados junto con nosotros a través de esta predicación. Bueno, vamos a continuar. Al pensar y meditar, hermanos, qué tema predicar para ustedes en este domingo, oraba y le decía al Señor: Dios, dame una palabra que pueda ser de edificación y de fortaleza para los hermanos. Leyendo las Escrituras, como lo he estado haciendo y lo hago regularmente, y meditar en ella, yo pensaba y decía: Dios, quiero que el tema sea llamativo. Uno de pronto llega a caer en este juego de que la predicación sea un tema de moda.
Y todos los temas de moda tienen que ver con el coronavirus. Cómo responder al coronavirus, las señales del fin y como parte básica, como tema central el coronavirus, y los juicios de Dios como tema central el coronavirus. Todo tiene que ver con el coronavirus. Entonces, leyendo la palabra, me detuve en 1 Corintios capítulo 2, versículos 1 al 5. Y este va a ser el tema y la lectura básica de nuestro servicio ahora. La palabra del Señor dice así: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. El tema de esta mañana es proclamando a Cristo. Ese es el tema y este es el propósito de mi mensaje. No quiero ocuparme de el coronavirus. De hecho, haciendo una consulta en internet, me encontré que más del 50% del contenido de las páginas que estaba viendo tenía que ver con el coronavirus. Prendía la televisión y más del 50% del contenido de la televisión tenía que ver con el coronavirus. Y muchas personas están bajo pánico, bajo temor a causa del coronavirus. De hecho, estaba escuchando una fábula de, no sé quién la propuso, quién fue el redactor de esta fábula, pero dicen que en cierta ocasión un hombre se encontró con la pandemia y le preguntó a la pandemia: ¿a dónde vas? Ella dijo: voy a Bagdad a matar 500 personas. La pandemia fue a Bagdad cuando regresaba de su viaje a aquella ciudad. Aquella persona le dijo a la pandemia: pandemia mentirosa, tú dijiste que ibas a matar 500 personas en Bagdad y murieron 5,000. La pandemia dijo: yo nada más maté 500, los demás se murieron de miedo. Y ahorita hay mucho miedo, hermanos. Hay mucho temor. Se nos olvida que la vida la da Dios y el que la quita es Él. Y nosotros tenemos que estar centrados en Dios y en la palabra. Ya he predicado en algunas otras ocasiones, por ejemplo, hace 3 domingos, prediqué sobre el Salmo número 46. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. No tenemos que tener temor, no tenemos que tener miedo, porque Dios está en control de todas las cosas. Entonces proclamemos a Cristo. Hablemos del mensaje de Cristo, porque eso es lo que necesita la gente. Eso es lo que necesita la iglesia. Recordar a Cristo, recordar su obra, recordar su sacrificio, recordar lo que Él es para con nosotros. Y si vivimos, vivimos para el Señor. Y si morimos, y yo no lo quiero, no lo deseo para ustedes, pero si morimos, morimos para el Señor. Así que vivamos o muramos, somos del Señor. Bien, proclama a Cristo. El Señor me dijo: no hables de otras cosas, proclama mi nombre.
Dile a la iglesia que me busque. Dile a la iglesia que se ponga su mirada en mí, que ponga su mirada y su pasión en mí. Hemos tomado como referencia primero a los Corintios capítulo 2, los versículos 1 al 5. Y en este pasaje, quizás el apóstol San Pablo, cuando llega a esta ciudad de Corinto, se pone a pensar y dice: ¿qué tema podría predicar? ¿Qué tema podría tomar para hablarle a la gente de Corinto? Toda la zona de la antigua Grecia era una zona que amaba la sabiduría, que amaban el conocimiento. Dice allá en el capítulo 17 de Hechos que la gente por esa zona no se interesaba sino en escuchar y en oír o platicar de cosas nuevas, de temas de novedad, de las cosas que estaban sucediendo allí. Pero el propósito del predicador y el propósito del apóstol San Pablo no era ir con la moda, era ir con el llamamiento, era ir con el ministerio que él tenía. Ese era el propósito de él y ese tiene que ser el propósito de todo ministro: predicar a Jesucristo. Por eso dice el versículo 1: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Dijo el apóstol San Pablo a Timoteo, allá en su segunda carta a Timoteo, en el capítulo 4, en el versículo 1 en adelante: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en la manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Predica la palabra, predica a Cristo. Colosenses capítulo 1, en su versículo 25, Colosenses capítulo 1, versículo 25, dice el apóstol San Pablo: del cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Hermanos, tenemos que predicar de Cristo y solamente de Cristo y su palabra. Este era el propósito de cada uno de los apóstoles y de los discípulos. Cuando predicaban, el tema de ellos era Cristo. El tema central era el evangelio. El tema central era la obra de Cristo. Porque, hermanos, esto es lo que hace salvo a la gente. Eso es lo que da a la gente vida eterna. Eso es lo que cambia a la sociedad. Eso es lo que transforma la vida de la comunidad y sobre todo reconcilia al hombre con Dios. Dijo una vez el apóstol San Pedro, cuando allá los del Sanedrín le decían: ¿no les hemos dicho que no deben de predicar en ese nombre? En el nombre de Cristo ya no lo anuncien. Y Pedro dijo así, Hechos capítulo 4, versículo 12: en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Predica la palabra, anuncia a Cristo. Ese era el propósito de Pablo. Me propuse no saber cosa alguna entre vosotros, sino a Cristo y a este crucificado. Este era su propósito. Por cierto, allá en Atenas, predicando,
La gente se burló de Pablo cuando predicaba de Cristo. Y algunos le decían que estaba loco, que sus predicaciones no estaban bien. Bueno, pero afortunadamente y gracias a Dios, por la obra de su Espíritu algunos creyeron y vinieron a Cristo y fueron salvos, porque se predicó a Jesucristo. Volviendo a 1 Corintios, en el capítulo 2, dice el apóstol San Pablo, versículo 2, me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. No procure o no debo de procurar, ni la iglesia debe de procurar discursos de catedráticos sobre temas ni de ciencia, ni de medicina, ni de ningún otro tipo de conocimiento, hermanos, que no digo que sea bueno, pero el propósito y el tema central de la iglesia y el tema central del ministerio es predicar a Cristo. Recuerdo que leía la historia de la iglesia en el tiempo de la Edad Media y algunos de los temas que abarcaron algunas iglesias y algunos pastores en aquel tiempo en las iglesias y se predicaba desde los púlpitos, eran temas totalmente innecesarios e irrelevantes para la vida espiritual de la iglesia. Uno de los sermones predicados en aquel entonces fue cómo cultivar papas eficazmente. Y no digo que se deba de enseñar eso, pero no un pastor, que lo enseñe un agricultor, que lo enseñe una persona que está con esa especialidad y dentro del ámbito de su especialidad, el pastor tiene que anunciar a Cristo. Ese es el propósito de su llamamiento. Predica a Cristo. Fíjese lo que dice el versículo 4. 1 Corintios capítulo 2, versículo 4. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Si nos regresamos un poquito más atrás, en el capítulo 1, versículo 18 en adelante, dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para nosotros los llamados, así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y Cristo es sabiduría de Dios. Predicar a Cristo, predicarlo con las palabras sencillas que el Espíritu Santo pone en la boca de sus siervos. Anunciar y decir que Cristo es el remedio de Dios, que Cristo es la respuesta de Dios, que Cristo, hermanos, es el camino al Padre. Centra tu ministerio, centremos nuestro ministerio en el mensaje de Cristo. En los estudios que les he estado enviando, especialmente sobre el tema de Juan, o el Evangelio de Juan,
Allá vimos en el capítulo 20, versículo 31, que el apóstol San Juan, al escribir su evangelio, en el capítulo 20, versículo 31, él dice que muchas cosas pudo haber escrito sobre Jesucristo, que hizo muchas cosas, y que él pensaba que si se escribieran todas las cosas que hizo Cristo, no cabrían en los libros que se escribirían y no cabrían en el mundo. Pero dice versículo 31, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. En el capítulo 5, versículo 39, también del libro de Juan, Jesucristo mismo dijo: escudriñen las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. El apóstol Pedro dijo en el capítulo 6, versículos 68 y 69, Señor, ¿a quién iremos? Solamente tú tienes palabra de vida eterna y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. No hay otro camino, no hay otra verdad, no hay otra vida, sino solamente Jesucristo. Y nosotros creemos en Él y nos tenemos que ocupar de proclamar a Cristo. Para algunos será locura, algunos no nos harán caso, pero las circunstancias que Dios está permitiendo que pasen en el mundo, hermanos, es de alguna manera para hacer notar al hombre, hacer notar a la iglesia, hacer notar a todo mundo que lo que necesita el mundo es a Cristo. Porque un día, de todas maneras, habremos de morir. La diferencia entre el que vive y el que muere es solamente una. Si creíste en el mensaje de Dios, en Cristo Jesús, o lo rechazaste. Si lo creíste, la palabra del Señor dice, tienes vida. Si lo rechazaste, la palabra de Dios dice, estás condenado. No importa seas rico, seas pobre, no importa seas blanco, seas moreno, no importa seas de qué nación, lo que importa es qué hiciste con el mensaje de Cristo, cómo respondiste al llamamiento de Cristo. Eso es lo interesante. No importa incluso cómo moriste. Lo que importa es, ¿recibiste a Jesús? Eso es lo importante, hermanos. Pablo sigue diciendo en 1 Corintios capítulo 2, versículo 3, y estuve entre vosotros con debilidad, mucho temor y mucho temblor. ¿Saben? Pablo era un hombre como nosotros, también tenía miedo, pero él no le tenía miedo a la muerte. No le tenía miedo a los enfrentamientos difíciles que podía enfrentar en aquel momento. Hoy, tristemente tengo que decirlo, hermanos, muchos de los creyentes estamos un tanto acobardados con la idea de ¿qué tal si morimos? La vida no depende de nosotros, repito. La vida depende del Señor. Dice el libro de Mateo que nosotros, Mateo capítulo 10, dice allá en el versículo 28, Mateo 10, versículo 28, ¿a quién debes de temer? Dice desde el versículo 26, así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas,
decidlo a la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Nuestro temor debe de ser Dios. Nuestro temor tiene que ser que un día llegaremos ante su presencia y tenemos que rendir cuentas. Si estuvimos bien, si le buscamos, si le amamos, si vivimos para Él, gran gozo y recompensa habrá para nosotros. Dice la palabra, el Señor nos dirá: venid benditos de mi Padre al reino que tengo preparado para vosotros. Pero si usted y yo estamos viviendo mal, si usted y yo no estamos viviendo para el Señor, qué lloro y qué crujir de dientes será para muchos. Dijo Pablo: estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Claro, él sufrió persecuciones, sufrió luchas, sufrió muchas angustias, pero vuelvo a repetir, la preocupación del apóstol San Pablo no era morir, sino era que si esto llegara a suceder, fuera encontrado él no cumpliendo el ministerio y el propósito que Dios le dio. Él lo dijo en una ocasión: ay de mí si no anuncio el evangelio, porque esta me es impuesta necesidad. Saben, hermanos, estamos allí en nuestras casas, estamos allí, y la pregunta es: ¿nos sentimos seguros? ¿Nos sentimos en paz? Todos sabemos que aún tomando todas las medidas de prevención, que no les digo que no la tomen, pero no pongan su confianza en ello. Pongan su confianza en Dios. Pongan su esperanza en el Señor. Debemos siempre poner nuestra mirada en el Señor. Una persona me comentaba y me decía: pastor, ¿sabe que esto, lo que está sucediendo de la pandemia, es producto de maquinaciones de la élite mundial, de las sociedades ocultas que están procurando la muerte de los viejos, que están procurando la muerte de los débiles, que están procurando la muerte de los pobres, etcétera? Y yo le decía: posiblemente, pero no olvide que Dios tiene el control de todo. Dios está en el mando de todas las cosas que están sucediendo. Y de hecho, ya lo prediqué anteriormente. En el Mateo capítulo 24, señales del fin. Dice la palabra del Señor que cuando estas cosas comiencen a suceder, es decir, las guerras, la violencia, las pandemias, los terremotos, etcétera, dice el Señor: no os turbéis, ni se aflijan, porque son principios de dolores, pero esto todavía no es el fin. Levanten su cabeza, porque la redención está cerca. Nosotros no tenemos que angustiarnos. Dice el Salmo capítulo 23, allá en el verso 4: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y ahorita la iglesia está pasando este valle tenebroso. Gracias sea a Dios por su misericordia, que por lo menos dentro de nuestra confraternidad, dentro de nuestras iglesias, dentro del ministerio pastoral y dentro del pueblo de Dios, he sabido de muy pocos casos que hayan enfermado de este virus. Uno de ellos es el
pastor Pablo Unruh, que bendito sea Dios, junto con su esposa se han recuperado. Están bien. Dios les ha permitido seguir adelante y tiene grandes planes para ellos. Pero acuérdese, ahí en el pasaje que leíamos ahorita en Mateo capítulo 10, en adelante dice así en el versículo 29, ¿no se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno solo de ellos cae a tierra sin la voluntad de vuestro Padre. Nosotros valemos más que un pajarillo, hermanos. Valemos más. Y si Dios permite que algo suceda con nosotros, es por sus planes, y es para su gloria, y es para sus propósitos. Aprovechemos nuestro tiempo, no viviendo en el temor. Dice allá en el primer libro de Juan, que cuando uno vive en el temor trae en sí mismo la idea de castigo. Cuando uno tiene temor a veces, hermanos, es porque uno sabe que si Dios nos llama a su presencia, quizás no salemos bien librados. Vuelvo a decir mi recomendación que he estado haciéndoles cada vez en los audios que les envío. Si hay alguien que sabe que está en algo mal en su relación con Dios, póngase a cuentas con Él. Póngase a cuentas con Él. Porque Dios ahora nos está tratando con paciencia y con misericordia. Hay un pasaje en las Escrituras, en el libro de Lucas, en el capítulo 13, que nos dice de la siguiente manera. Lucas capítulo 13, ahí del versículo 1 al 5. En ese mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? No os digo. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Así es que Dios, el Señor Jesucristo, les está diciendo a las personas: no crean que el juicio es parcial de Dios, solamente castiga a unos y a otros no. Todos hemos pecado. Todos, si nos enfrentamos al juicio de Dios, todos podríamos perecer sin ningún problema, porque todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. Dios está tratando con el mundo, ciertamente, y quizás muchos han muerto a causa de su pecado, sí, pero también la iglesia ha pecado, y es necesario que el juicio de Dios comience con su propia casa. Así es que Dios también está tratando con nosotros, hermanos, y si a nosotros no nos ha tocado el mal hasta ahora, es solamente por la misericordia y gracia de Dios, no para que sigamos viviendo igual, no para que sigamos siendo los mismos, sino es un llamamiento de Dios para que nosotros le busquemos, para que nosotros vivamos para Él, para que resolvamos y le demos lugar a Dios en nuestro corazón. Predicar sobre temas de moda, bueno, algo que es necesario para la iglesia. Busque que el Espíritu Santo obre sobre tu vida. Dice el apóstol San Pablo en el versículo 4: ni mi palabra ni mi predicación fueron persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Pablo lo entendía claro. No eran necesarios solamente palabras. Dice la palabra de Dios que el reino de Dios no consiste en comidas ni en bebidas, sino en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo.
El reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder de Dios sobre nosotros, en el obrar del Espíritu Santo sobre nosotros. La obra del Espíritu Santo, hermanos, y lo que Dios, el Espíritu Santo, quiere hacer en nosotros cada día más es, sin duda, transformar nuestra vida. El salmista decía a Dios en el Salmo número 51, versículo 10, Dios, crea en mí un corazón limpio, renueva un espíritu recto dentro de mí. Que eso sea su oración, que eso sea mi oración. Que al meditar las Escrituras, como en primera de los Corintios, en segunda de los Corintios capítulo 5, versículo 17, dice la Escritura, de modo que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. ¿Saben? Uno tiene que pensar esto. Yo necesito darle más lugar a Dios y a su Espíritu Santo para que trabaje sobre mi vida, sobre mi carácter. No es posible que dentro de la congregación cristiana, dentro del pueblo de Dios, seamos carnales o estemos viviendo bajo la influencia o el poder o el dominio de la carne. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicias, pero pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones, disensiones, herejías, etcétera. Pero los frutos del Espíritu son amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, templanza. Todas esas cosas quiere hacer el Señor en nosotros. Dice el libro de Ezequiel en el capítulo 33 que Dios quiere darnos un corazón nuevo, un corazón de carne, un corazón sensible, un corazón dócil, un corazón humilde, un corazón que sepa escuchar su palabra, que sepa atender su voz. Por ello, hermanos, cada vez que usted está recibiendo estos mensajes diarios que estoy enviando, meditaciones diarias que está recibiendo allí en su teléfono, en su dispositivo, y que puede tomarse un tiempo, generalmente le estoy haciendo una invitación. Hermano, busque a Dios. Hermano, dele lugar al Espíritu de Dios. Que el Espíritu Santo entre con esa palabra, redarguya y transforme nuestra manera de ser. Esto es el mensaje de Dios para nosotros ahora. No necesitamos hablar de temas de moda. Necesitamos hablar de Cristo, de su obra, de lo que Él quiere hacer con su iglesia, de lo que Él apura que pase en nosotros, de que cumplamos la misión que recibimos, de ser luz, de ser sal, de ser un instrumento en manos del Señor. Iglesia, ánimo a buscar a Dios, a ser fieles al Señor. No pidamos que Dios quite esta pandemia nomás porque sí. No nada más para que se nos quite el temor a salir a la calle. Pidamos a Dios que quite esto para que nos dé la oportunidad de poder servirle, de poder amarle, de poder ser alguien que Él pueda usar para su gloria. Así es que ánimo y Dios le bendiga. Vamos a orar. Padre Celestial, en el precioso nombre de Jesús, gracias porque el mensaje de Cristo, su obra en la cruz, ese sacrificio hecho por nosotros y que puede cambiar y cambia, porque es tu poder de Dios para salvación a los hombres, es lo que necesita el mundo hoy. Porque hoy, Dios, el mundo está asustado,
Hoy la iglesia está asustada, pero muchas veces se nos olvida que tú tienes el control y todo esto lo has permitido. No solamente para que se cumplan tus propósitos hacia el fin de exaltar tu nombre, sino que también Dios lo has permitido para que el mundo crea en ti y se vuelva a ti, porque tú has pasado por alto los pecados y la rebelión por mucho tiempo, pero también has dado la oportunidad a tu iglesia en este tiempo de buscarte y de hacerlo con un corazón contrito y humillado. Por ello, Padre, te pido por la iglesia de Emmanuel, por todos mis hermanos que están en sus casas. Padre, ayúdanos a buscar tu nombre. Ayúdanos a honrarte. Ayúdanos a darle lugar a tu palabra, a darle lugar a tu espíritu, a alejar de nosotros todo temor y vivir para Cristo. Así es que encomiendo a tu iglesia en tus manos y sé que tú nos sacarás adelante y después de esto harás brillar tu gloria entre nosotros. En el nombre precioso de Jesús oramos. Amén. Bueno, hermanos, antes de despedirme de ustedes y de terminar nuestro servicio, quiero darle una palabra de agradecimiento de parte mía y de parte de la directiva de nuestra iglesia, tanto la directiva general como la directiva de la femenil. Hemos visto cómo el amor de ustedes se ha desbordado en estos tiempos de necesidad y la gran mayoría pudo traer a este templo despensa bastante y suficiente para poder repartir a 4 familias que estaban en necesidad. Me gocé, hermanos, ver esta muestra de generosidad y de esta muestra de amor genuino. Gracias, así es que nuestros hermanos que recibieron la despensa es una muestra del amor que se tiene en esta iglesia por ustedes. Les amamos y esperamos que Dios siga proveyendo para sus hogares. Gracias, iglesia, gracias a todos los que cooperaron, gracias, directiva de la iglesia, gracias, hermanas de la femenil, por poder coordinar esta ayuda para nuestros hermanos. También quiero agradecer a todos aquellos que han podido acercarse al tesorero o en su caso a mí como pastor para hacer llegar sus diezmos que sirven para el sostén de esta iglesia. Gracias, hermanos, Dios les bendiga y siga proveyendo para las necesidades en sus hogares, que el Señor abunde en bendiciones para con ustedes. Dice la palabra de Dios que cada uno ha dado como lo propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque el Señor ama al dador alegre. Así es que gracias, gracias. Pero también en esta hora sé que algunos de los que están ahorita en casa tienen preparado su ofrenda y su diezmo, y vamos a tomarnos un tiempo, hermanos, para la consagración de esta ofrenda, de este recurso, para pedir que sea el Señor quien lo reciba como una ofrenda agradable a Él. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Dios, por tu pueblo, por tu iglesia, por esta congregación Emmanuel. Gracias por todos mis hermanos que, Padre Celestial, de una manera voluntaria, de una manera genuina, de corazón, con alegría, contribuyen a que tu obra siga adelante. Separan sus diezmos, separan su ofrenda y la consagran este día delante de ti. Padre, bendice a mis hermanos, porque tú sabes y has visto sus corazones, que lo hacen porque
estamos confiados que tú eres nuestro proveedor y nuestro sustentador, que tú eres el que nos das todas las cosas, y como dijo el rey David, de lo recibido de parte tuya es de lo que nosotros te damos. Así es que gracias por la iglesia y gracias por esas ofrendas, y te ruego que tú les bendigas y que consagres esos diezmos y esas ofrendas, y que Padre Celestial se sigan utilizando para que esta iglesia siga funcionando, y también se pueda de parte de la iglesia generar bendiciones para aquellos que también lo están necesitando. Oramos y te damos gracias en el nombre precioso de Jesús. Amén. Bien, antes de despedirme, solamente me gustaría decir, por ahí alguien subió al WhatsApp, ¿a quién será la primera persona que el pastor saludará desde la predicación o desde el culto? Y bueno, no quiero hacer distinción de personas. Así es que solamente voy a señalarle que le bendigo a usted que me ve. Usted conoce su nombre, dése por bendecido, y así es que si usted que nos ve, reciba mi saludo, reciba mi oración y reciba la bendición del Señor. Dios te bendiga, que pases bonito día, disfruten de la vida, hermanos, porque el Señor está con nosotros. No viva en temor, viva en confianza, porque el Señor dijo que no nos iba a dejar ni nos iba a desamparar. Hasta luego, hasta el próximo domingo. Dios les bendiga.